Decirles también que Andrés es un amigo de la casa, un amigo de la Universidad de Luján, es abogado, es docente e investigador de la universidad, tanto de la UBA como de la UNLU, ha hecho estudios de posgrado en el país y en el exterior. Asesora de hace más de 25 años a sectores públicos y privados como organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia Católica, universidades, organismos multilaterales como UNESCO, el Banco Mundial, el BIR, la ONU, Habitat. Así que bueno, presentarlo es un gran amigo. Yo no puedo habilitar justamente el video, así que estoy medio con la imagen solamente Florencia, y agradecerte también la presentación del panel que estás haciendo. Y bueno, Maje, es toda tuya la sala. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Estuve escuchando a Daniel en el final de su... Ahí apareciste vos atrás de tu foto, Gus. Sí. Lo Bueno, estuve estamos con escuchando algunas sí, estamos con unas entré... descoordinaciones, pero estamos bien. No, pero genial. Escuché a Daniel y a Florencia. Realmente, bueno, el tema es alucinante y, o sea, toda la temática del programa y de esta jornada que han armado, y agradezco muchísimo la generosidad de invitarme a ser parte de esto que, bueno, a todos se ve que nos encanta y creo que es el desafío del mundo que viene. Comparto lo que han venido diciendo en los minutos que me sumé, hace minutitos que me sumé. Bueno, yo no sé si puedo compartir mi pantalla. Me reduzco un cachitito. Deberías poder. Yo no sé por qué no pude. Denme 3 que tengo un pequeño resumen y a ver si me voy de acá. Cachito, me reduzco. Abro el PPT, ya está. Lo pongo grande y ya estoy, así arrancamos. Mil disculpas la demora. Ahí está. Me pongo acá. Compartir pantalla. Bueno, creo que... Esperen que a ver si lo pongo grande. Ahí está. Bueno, el título es medio abarcativo porque por ahí soy curioso. Yo, bueno, soy abogado, esa es mi formación de base. Me acuerdo del año 90, cuando se hizo la primera Bienal. Nací en Luján, así que vengo cumpliendo ahora en el mes de noviembre 30 años como docente en la universidad, y coincidentemente con mi ingreso a la universidad en el mes de noviembre, la universidad participó, y nosotros, algunos de nosotros que éramos unos muchachitos, colaboramos en la organización de la primera Bienal de Urbanismo que se hizo en la Argentina, pero también en el mundo. Y ahí escuché a Edgardo Bergman, que es un arquitecto argentino que ahora vive en París, pero bueno, escuché un montón de conceptos disparadores que me rompieron la cabeza. No se hablaba en ese tiempo de la manera que se habla hoy de medio ambiente, de economía circular, por supuesto. Hasta la noción de hábitat estaba un poco compleja. Bueno, después Río, en el año 93 empecé a dar un seminario en la que era Tecnicatura en Información Ambiental de la universidad, que se transformó en licenciatura en Información Ambiental. El seminario se llamaba Régimen Fiscal de los Recursos Naturales. Les soy sincero que cuando empecé, me hicieron la propuesta de comenzar a dar el seminario, no tenía la más mínima idea de lo que eran los tributos y los instrumentos económicos de protección ambiental. Solo estaba haciendo un posgrado en Derecho Tributario. Ahora, dice, ¿cómo te metiste en esto? Bueno, salí a buscar todos los libros que hubiera sobre la materia. Me lo encontré a Tulio Rosenbusch, que era un autor argentino que daba clases en la Universidad Complutense. Bueno, terminó siendo un
un tema, digamos, sobre los que he trabajado del 93 para acá, por la mía también, y en la actividad privada he participado en los últimos 17 años de un proyecto que tiene que ver se llama GW, bueno, es una patente para la transformación de los residuos sólidos orgánicos de carácter domiciliario o agroindustrial en un abono que tiene categoría de bioestimulante según la norma europea de 2019, es algo que nos llevó muchos años trabajar, pero bueno, que estamos queriendo poner en práctica. Esto un poco por qué estoy dando esto y por qué estoy metido en esta cuestión. Yo en alguna charla anterior, digamos usando un PPT medio parecido, puse la definición de empleos verdes de la OIT, que es muy conocida por todos ustedes y casi sería reiteratoria de darle imagen, ¿no? Pero todos estamos conscientes que los empleos verdes colaboran en la restauración o en la mejora de la calidad de vida, que atraviesan toda la economía y que el objetivo es justamente reducir el daño que le hemos generado, sobre todo en los últimos 300 años, al ecosistema que sostiene a la humanidad, digamos, a la Gaia, como le gustaba llamarlo a James Lovelock, cuando escribió un libro que llamó en los años 40, 50, La hipótesis Gaia, planteando al mundo como un gran organismo viviente. Nosotros hemos sido una especie de virus de ese organismo viviente y no es que la humanidad ha empezado a causar destrozos en los últimos 300 años, digamos, desde que el hombre salió del África ha venido alterando sistemáticamente al medio ambiente y eso se puede seguir, digamos, casi con método, ¿no? Con método, porque el hombre ha sido metódico en esta destrucción de ecosistemas, en la eliminación de la biodiversidad y digamos, la transformación de una humanidad que era que caminaba por el mundo y era pocos especímenes a lo que pasó a partir de los últimos 4.000 años, cuando nos asentamos y vivimos, empezamos a comenzar a vivir a partir de la domesticación del trigo, de algunos animales, del arroz, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Porque no pasaba a la vez. En China se domesticaba el trigo, no sé, en el sur de Asia se domesticaba algún otro cereal, el arroz, perdón, en China, el trigo por ahí, en las Américas se domesticaban el maíz o algunos tubérculos. Pero bueno, eso hizo que se generaran, porque como había que cuidar esto, empezaran a nacer las ciudades, ¿no? Empezaran a nacer las ciudades. El resultado lo vemos hoy porque hoy estamos analizando conscientemente la cuestión, la estamos mirando con una profundidad que tiene que ver con nuestra propia desesperación de ver que la sostenibilidad, si no la reencontramos, el mundo corre el riesgo de realmente desaparecer, o los cambios pueden ser tan abruptos que nos quedemos con ecosistema destruido y la propia humanidad en riesgo. Este es un poco el contexto. El título de Empleo Verde es un qué. La pregunta son los cómo. Y en el medio de los cómo, yo haciendo una especie de analogía con la Divina Comedia de Dante, porque tenemos que ver qué es lo que está pasando en el mundo, que no en todos lugares pasa lo mismo. Por ahí nos imaginamos algunas fotos, pero en el medio de esto hay gente que vive en el infierno total. Vive en el infierno total. Esto es campamentos ahí vemos la labor de ACNUR, de Naciones Unidas, vemos niños, África, bueno, gente moviéndose, el fenómeno de las migraciones,
bueno, los basurales, el Mediterráneo transformado en una especie de lago donde la gente se muere. Al lado del infierno hay gente que vive en el limbo. En el limbo es las periferias. En estas periferias, los amontonamientos, ¿no? Los cordones que se han generado en las grandes metrópolis, sobre todo en las grandes metrópolis de los países menos desarrollados, que generan ciudades gigantescas, no solamente en Latinoamérica, en el África, en Asia, donde realmente la gente vive muy mal y sin ningún derecho, y por supuesto, no solo afectando al medio ambiente, sino sin tener ninguna posibilidad de cambiar su expectativa de vida. Lo mismo pasa, y por ahí copiando, veía la presentación de Daniel y veo que elegimos algunas, no es que uno quiera ser tremendista, sino que hay fotos que realmente impactan y las imágenes son desoladoras. Ver a un niño juntando basura en un basural, un río contaminado, el efecto del cambio climático sobre bosques, las acumulaciones urbanas, los derrames petroleros o acá, como en este caso, una exploración a cielo abierto de un emprendimiento minero que seguramente estará tirando a ríos y contaminando cuencas gigantescas y dejándonos sin agua, es tremendo. En el purgatorio están los procesos, acá hay fotos del barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires, muy identificable. Puede ser esto u otros fenómenos parecidos que se dan en otras ciudades de Latinoamérica. Medellín es una, hay otras, en donde la gente empieza a construir hábitat. En la medida que todos construimos hábitat y tenemos alguna clase de seguridad, podemos empezar a pensar en el escalón subsiguiente. Si yo me estoy escapando del África, subiendo un bote para cruzar del otro lado, arriba de una balsa de plástico, de botellas de plástico, y poniendo en riesgo mi vida, me estoy escapando del hambre, de la miseria, de la marginalidad, y no tengo ningún medio de vida, no tengo ninguna vocación, ni ningún pensamiento. O sea, el empleo verde parece ser un ideal descontrolado. ¿Cuándo empiezo a pensar en esto? Cuando empiezo a construir derechos y urbanizar orientado a derechos humanos es un presupuesto que a mí me parece fundamental. Por eso hablo del purgatorio, ese proceso donde se empieza a corregir el déficit estructural que han generado estas grandes megaciudades digamos, a las que se arribó por algunas deficiencias que voy a recorrer en el transcurso de la presentación. Bueno, acá hay un proceso de regularización dominial y se está construyendo, por ejemplo, un edificio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos edificios públicos, hay ferias, la gente que se está regularizando. No es solo, este es un ejemplo que nos recorre en la Argentina y es muy emblemático. La Villa 31 era la villa que estaba frente a la Recoleta y en nuestro, digamos, inconsciente social hay una especie de estigmatización de villa y la referenciamos con la 31, que existe hace, no sé, 100 años. Hay fotos de Gardel recorriéndola. Bueno, ese purgatorio, digamos, de ese purgatorio nos vamos al paraíso, donde hay una construcción jurídica y un desarrollo económico posterior. La construcción jurídica es la persona que tiene su título de propiedad, que tiene su habilitación, que puede desarrollar actividad económica, que esa actividad económica está regularizada, y bueno, a partir de ahí, primero vive y después empieza a pensar y a visualizar hacia mejores formas de vida. Esto no ocurre en todo el mundo, lamentablemente. Solamente en el paraíso vive una pequeña parte de la humanidad. El resto vive en el purgatorio, en el limbo o en el infierno. Y bueno, las fotos son, o sea, puede ser de una ciudad holandesa o alemana,
acá hay alguna explotación agropecuaria de carácter intensivo, pero bueno, es un paraíso que anhelamos y al que estamos trabajando. Nos gustaría ser Dinamarca, que este año llegó o está llegando a dar la vuelta como el año anterior y generar todo su consumo eléctrico producto de energías renovables. Bueno, en la Argentina hemos pasado del 2% al 23% el 23 está un poco abajo, pero llegó algún día a asistir al mercado eléctrico mayorista, el 23% fue por energías renovables. Bueno, es un salto estruendoso y bueno, ojalá que lo sigamos profundizando. Algunos títulos o voces que invitan al cambio y algunas cosas que han generado impacto que construyen conciencia social. Por un lado, bueno, yo hice alguna referencia en algún momento y la vuelvo a hacer a la constante prédica de la Iglesia y puntualmente en su momento el Papa Juan Pablo II con la encíclica Centesimus Annus, el actual Papa con lo que ha hablado en el Sínodo de la Amazonia o en su encíclica Laudato Si, el trabajo de Hábitat 3 y las conclusiones de Hábitat 3 que nos llevan a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero claramente estas son palabras y lo que le ha pasado a la humanidad en estos 9 meses. Yo me acuerdo que estaba en el verano por una actividad académica afuera y en el medio de eso nos agarró el COVID. Y claro, mi mamá me llamaba por teléfono, porque yo estaba con mi esposa, ¿no? Pero mi mamá me llamaba por teléfono a decir que no fuera a ningún lado, bueno, todo el mundo, el COVID no sabíamos lo que era, pero de repente se cerraron el cielo, se cerró el coso, no nos podíamos mover, quedamos enclaustrados en nuestra casa y volver a nuestro país fue un chino. El COVID nos puso contra la pared, ¿no? Nos hizo dar cuenta que un pequeño virus, algo tan chiquito que no podemos ver, podía cambiarnos la vida y nos podía poner de espalda. Entonces, a partir de esto, y ya venía, ¿no? Por supuesto que venía, pero se profundizaron las preguntas. ¿De qué manera tenemos que trabajar? ¿Cómo podemos instrumentar políticas de cambio? ¿Cómo podemos lograr lo que decía Daniel, conjugar economía y ecología? ¿Cómo podemos construir crecimiento y sostenibilidad a la vez? ¿Cómo podemos darle de comer a una población que va hacia 10.000 millones de personas en el 2050 y a la vez cumplir los objetivos para que la temperatura no se nos vaya al cielo y empecemos a destruir patrimonio costero? Bueno, acá hay 4 o 5 ejemplos que son también contraejemplos, porque vemos de vuelta a los chicos juntando la basura y alguna cooperativa de reciclaje, y del otro lado a Tesla. Tesla es, hoy cualquiera que pregunte, es un fenómeno mundial, ¿no? La acción de Tesla está en el cielo, Tesla 430.000 millones de dólares, la comparamos contra otras automotrices y es gigantesco su valor de mercado, pero bueno, Tesla emplea 40.000 personas, 43.000 personas, y Ford, que vale 4 veces menos, emplea 4 veces más gente, o 8 veces, emplea 230.000 personas. Es un objetivo, ¿no? Que el mundo vaya hacia la lógica de Tesla, que el auto sea eléctrico, que no contamine, y bueno, la pregunta es ¿qué hacemos con la gente? Es un trabajo también elaborar soluciones imaginativas para que la gente encuentre su lugar y para que no tenga, o sea, que la tecnología y digamos, el cupo, digamos, o la forma de producir que tienen estas grandes empresas que trabajan basadas todas sobre conocimientos, no dejen a media humanidad afuera. ¿Cómo podemos lograr que la gente no se quede sin trabajo en esta búsqueda de
de conjugar crecimiento, trabajo, sostenibilidad, dignidad y sobre todo cuidado del planeta, ¿no? Hay aspectos políticos, sociales que también me gustaría tener a la vista, ¿no? 1/10 de la población mundial migra. 1/10. O sea, se mueven todos los años 700. Nosotros están en la web y están listados, hay 2 trabajos muy interesantes que hicimos para el BID, trabajando para la Oficina Regional para América Latina, de una serie que se llama Inmigrando, que uno se llama Construir Ciudades Plurales. Bueno, chequenlo, googleenlo, pero es muy interesante, la migración interna y externa. Estamos hablando de 700 millones de personas. Hay más de 150 países, o sea, casi la humanidad entera no tiene ninguna capacidad para mensurar su territorio. Imagínense si puede mensurar el efecto del cambio climático. La comunidad internacional, no sé, el apoyo de los organismos multilaterales es gigante, pero no cubre, no hay manera, es insignificante frente al desafío global, ¿no? Y la pobreza estructural y la carencia de vivienda nos atraviesa. Bueno, esto no pasa solo en la Argentina. El impacto del COVID sí nos llama la atención, ha invitado y ha generado situaciones disparadoras. Todas las oficinas de todos los organismos multilaterales están con la cabeza puesta en cómo tenemos que hacer para descomprimir los lugares de grandes hacinamientos urbanos. ¿Por qué? Porque se preveía irreversible el cambio de la gente iba a salir del campo y esto era irreversible, o era un paradigma irreversible sobre el que hay que trabajar, porque parece que nos ha afectado y el COVID lo ha puesto en el país. También es una barbaridad, y lo digo como anécdota, que mientras que un país como el nuestro produzca alimentos para 500 millones de personas, tengamos 4.000 barrios donde hay asentamientos con 1/10 de nuestra población que estén en condición de hambre o de extrema pobreza y de marginalidad, ¿no? Porque son cuestiones, o sea, el deseo, el estándar, la barrera, la vara altísima que nos ponemos cuando hablamos de empleo verde, implica primero sacar a toda esta gente de una situación tremenda. Acá un poco hablando de las cuestiones que tienen que ver también con sostenibilidad, digamos, y revalorizar. A mí por ahí, porque yo soy medio, en su momento cuando escribía la tesis sobre tributos y medio ambiente, hoy se revaloriza mucho más a Malthus que en otra época, ¿no? El malthusianismo había sido dejado de lado porque la tecnología, digamos, le había permitido, digamos, disimular la ausencia de recursos. Lo que pasa es que el recurso planeta, el agua que contaminamos, bueno, todo lo que contaminamos, y que seguramente de lo que hemos hablado y todos tenemos en la cabeza, no estaba diagramado como costo, y ese costo lo estamos sufriendo porque a la larga salta a la vista, ¿no? El daño que genera el sistema económico contemporáneo del planeta es inherente a la forma en que nos hemos desarrollado. Me preocupa que algunos líderes modernos, poderosos, quieran negar ese cambio. Que, digamos, hay países, quizás los más importantes de la Tierra, que no han adherido todavía. Muchísimos. La comunidad internacional ha adherido a la Agenda 2030 y a los objetivos de reducir el cambio climático. Pero tenemos excepciones importantes. Puntualmente los países que lideran la orbe, las naciones principales, y con esto me da una pena enorme, bueno, están afuera de eso porque, claro, ellos ponen por arriba economía sobre ecología y sostenibilidad. Para avanzar y volver acá a la cuestión, y para ponernos en foco, ¿no? En África, en Asia, en América Latina, quienes viven en barrios marginales y en regiones muy marginales. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Este es un diagrama en altura de la megalópolis de
que genera el primero, segundo y tercer cordón del área metropolitana de Buenos Aires. Y si ven el mapa de Argentina, donde está concentrado en casi el 2% de nuestro territorio, el 80% de la población, están las ciudades que generan grandes aglomeraciones. ¿Qué solución damos como presupuesto previo para poder trabajar en el empleo verde y en este deseo de que no solamente toda la gente tenga trabajo, sino que ese trabajo no atormente o no invada a la naturaleza? Porque mientras que hay ciudades que están, digamos, hay superpoblación, la Argentina ha construido también, pongo el ejemplo de Argentina, pero esto ha pasado en todo el mundo. Hay pueblos abandonados, hay casas abandonadas, es un país vacío en su interior. Acá hay un ejemplo de una localidad, Chivilcoy, que en algún momento hubo una discusión, estoy hablando de 1874, cuando se presentó una ley para construir una lógica de desarrollo sustentable. Hay por ahí durante la presidencia, estamos hablando de 1873, durante la presidencia de Sarmiento se habló en un proyecto de ley que por supuesto no prosperó, de construir los 100 Chivilcoy. 100 Chivilcoy era tratar de construir un ordenamiento territorial sostenible. Un ordenamiento territorial sostenible. Si uno va a Chivilcoy o va a Trenquelauquen o va a muchas de las ciudades del interior, ve una armonía que no se nota en las aglomeraciones que vimos en el purgatorio, en el limbo y muchas menos las que se ven en el infierno. Entonces la pregunta es, si de esto salimos desde la casuística, si de esto salimos trabajando sobre la casuística del barrio 31, ese es un ejemplo de una casuística. Puede ser que sea una casuística exitosa, pero ha costado a lo mejor miles de millones de dólares o 2.000 millones de dólares. Podemos hacer desaparecer todos los barrios marginales de la Argentina de esa manera, o tenemos que construir una política de Estado. Esa política de Estado y esa anomalía urbana, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo logramos hilvanar reglas o herramientas que generen desarrollo? Estas son dos fotos, era Singapur en los 60 y Singapur hoy. Construyó Singapur una política de desarrollo y hoy, a pesar de no tener ni siquiera agua, de ser una piedra, Singapur, con gente muriéndose de hambre, se transformó en una... Y no estoy hablando de... Acá el rol... la gente quiere trabajar en el Estado porque los empleos mejor pagos están en manos del Estado. Gente del exterior se va a ir a Singapur para trabajar en la función pública y Singapur se ha transformado en una megatecnológica. ¿Cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que pasó esto? ¿Cómo es que pasan estas cosas también en la República Argentina? Ciudades que tienen posibilidades, creo que estas fotos de Río Cuarto, estos son el borde, digamos, del cinturón productivo que viene de Rosario hasta Zárate Campana. ¿Cómo es que ahí hay un sector dinámico? Es como si yo dijera, ¿cómo hacemos, pensando en las lógicas o en los desideratum de Silicon Valley, como lo soñamos a veces decimos, bueno, todos queremos conocer Silicon Valley, o el Cambridge Technopole, o no sé, el Cambridge Technopole, o el Silicon Valley, o no sé, Evanston, ahí cerquita de Chicago, son ciudades inteligentes donde la gente recicla su basura, la saca con servicios diferenciados, Alemania, Dinamarca. Bueno, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo logramos? La pregunta es cómo lo logramos, es cómo lo llevamos a toda la orbe, porque si no lo hacemos en toda la orbe a la vez, y comparto lo que decía Daniel antes, porque el desafío es planetario, la foto de un lugar determinado nos va a confundir sobre el efecto general. Si nosotros tenemos al África desertificándose, si estamos desatendiendo la situación de los mares, que son, bueno, no voy a hablar desde el punto de vista técnico, lo que estoy marcando es, si esto no es un desafío integral, y ese desafío integral nos atraviesa como sociedad, no llegamos a tiempo. Esa es la cuestión.
Desde algunos organismos multilaterales lo que se está tratando es de construir, y esto es en la etapa post-COVID, de hecho, estas son propuestas que están saliendo, han leído ustedes seguramente, porque no solamente en proyectos para América Latina, sino en el mundo, la ciudad de 15 minutos, acortar las brechas, bueno, en el caso de acá, de Latinoamérica, la lógica de microrregiones, bueno, herramientas como la ventanilla única de atención municipal para trámites, licencias especiales, centros barriales para trabajo digital, zonificación, fibra óptica, que la gente tenga, aún en el interior más profundo de la Argentina, alternativas para que le permitan no mudarse, que desde un pequeño pueblito de la Patagonia, que desde ciudades, así como logramos, o la Argentina logró que Bariloche se transformara a partir del Balseiro y que el Balseiro construyera el INVAP, y el INVAP, que es un desarrollo público, pero con acuerdos privados, pudiera exportar o mandar satélites al espacio o exportar no sé, reactores nucleares, podamos aprovechar, incluso construir diseños de molinos de viento mucho más eficientes que los alemanes, justamente por la lógica del viento que hay en la Patagonia. Bueno, esos molinos se están fabricando hoy en Brasil, en una alianza que tiene el INVAP con no recuerdo la empresa de Pescarmona, cuál de las empresas de Pescarmona está generando esta producción de molinos de viento. Ojalá eso se hubiera dado en la Argentina. Esos son empleos verdes y de calidad. Bueno, ¿cómo construimos estas microregiones? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué instrumentos digitales de participación? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La lógica de construir instrumentos digitales, escuchar a la gente, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente. Es como única manera de construir hábitat, y ese hábitat tiene que ser orientado a derechos humanos. Y ese hábitat tiene que incluir la producción. Y en el contexto de producción estamos hablando de transformación, y no transformación mirando el ejemplo o el macroejemplo de Tesla. En cada pueblito pueden hacer una microempresa, y creo que era, no sé, no, Florencia no era, pero no recuerdo el nombre de quien estaba exponiendo antes, hablaba de los premios, de una lógica de premios, y que de esos premios salían empresas que nacían, eran financiadas. Bueno, ese es el enorme desafío. Esto que, digamos, en lo que estamos trabajando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y con No Hábitat en este momento, es un concepto novedoso que le pusimos reurbanización de entornos metropolitanos. Fíjense que la ciudad centro es como sacar la gente del gran hacinamiento de las ciudades para construir a partir de los pueblos que bordean al tercer o cuarto cordón de esas grandes áreas metropolitanas que están en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. ¿Qué es lo que le tenemos que dar a esas ciudades, a esos partidos que no solamente tienen la ciudad, sino tienen pequeños pueblos con identidad? ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas para nosotros, para nuestro país, las ventajas económicas que tenemos en turismo, en agricultura, en biotecnología? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que eso se transforme? Bueno, ¿cuál es, digamos, tenemos que construir una cultura participativa, pensar en desarrollo sustentable, crear fideicomisos para la gestión del suelo, o cualquier otra herramienta, códigos de ordenamiento urbano que planifiquen el suelo urbano no desde la lógica de mercado, sino desde la lógica de la sostenibilidad. Porque si no planteamos de la lógica de la sostenibilidad, nos vemos invadidos, como decía el expositor que me precedió en la palabra, o Daniel, el que me precedió, no, el anterior, nos vemos invadidos por la basura. Y la basura, no podemos, tenemos que salir de dejar de correr detrás de la pelota para anticiparlo, y en vez de ser reactivos, tenemos que empezar a ser proactivos. Bueno,
la construcción de clústeres empresariales, bueno, opciones para un hábitat accesible y créditos, hay decenas de herramientas. Acá, en contraposición a la megaciudad de Buenos Aires, estoy poniendo un trabajo que he hecho en Maimará. Maimará es una pequeña localidad que está al ladito de Tilcara, que no quiere ser Tilcara, no quiere ser invadida ni transformada como Tilcara. Justamente el trabajo de territorio surgió eso. Los habitantes de Maimará no quieren que se los transforme. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un trabajo de participación y a partir de ahí, de ese diagnóstico que incluyó, bueno, gestión de riesgo, uso de suelo, separación de áreas productivas, aprovechamiento de ventajas estructurales, se construyó un código de ordenamiento territorial, pero ese código de ordenamiento territorial, que eran normas, fue precedido por un plan de desarrollo. En el plan de desarrollo está el capítulo justamente de la sostenibilidad como área central. No va a haber turismo al lado del lugar donde haya deslaves. No va a haber viñedos que invadan. No va a haber barrios que no tengan las condiciones básicas de higiene. Bueno, la norma está acompañada de un plan de desarrollo, o sea que quien aplique esa norma va a tener el plan de desarrollo como modelo, y el modelo es lo que precede, la regla que nos impide ser reactivos. Acá hay otra lógica, dice, bueno, ¿qué nos está pasando en la Argentina? ¿Qué cosas impiden nuestro desarrollo económico y los sectores productivos? El desarrollo de sectores donde la Argentina cuenta con gran ventaja competitiva. Faltan parques industriales, falta una producción apuntada y sostenida de energías renovables. Tenemos que lograr transformar la materia prima de origen, que no necesita. Para que nos demos cuenta de una idea, traer un camión de soja del Chaco al puerto de Rosario sale lo mismo que llevarlo en barco a la China. O sea, bueno, ¿por qué no pensamos en generar valor agregado? Ahora, ese valor agregado no podemos hacerlo de cualquier manera. Si vamos a pensar que vamos a utilizar la soja para hacer carne, bueno, el emprendimiento porcino, estoy hablando de una noticia que fue pública en los diarios, ese emprendimiento porcino tiene que estar, no tiene que estar reñido con el medio ambiente, tiene que haber plantas depuradoras. Ustedes saben que la mayoría de los códigos de ordenamiento urbano impiden crear plantas depuradoras en los campos. El sector rural, de los 100 y pico de municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, impide crear plantas depuradoras. Ahora imagínense un tambo donde se podría hacer mozzarella y queso, tiene que salir fleteando leche 100 o 200 kilómetros porque o lo hace y lo hace mal, o vienen y lo clausuran. ¿Qué tenemos que cambiar ahí? Los códigos de ordenamiento territoriales tienen que cambiar los cuadros de uso. Hace días vi una noticia en los diarios de que en Madrid querían ponerle un impuesto a los molinos que generan energía eólica. Es una locura. Es una locura. Desproporcionada. Si lo que estamos queriendo es cambiar la matriz energética, salir del carbón y del petróleo, no podemos, una vez que tenemos un razonable parque eólico, estar pensando en que los vamos a castigar con tributos. Es todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es construir incentivos fiscales, lo que tenemos que hacer es favorecer a quien quiere invertir y transformar materia prima en origen. Nosotros resulta muy antieconómico desde el punto de vista estructural mover mercadería que tiene escaso valor.
nuestra tonelada exportable es de 600 dólares y Australia a lo mejor, o Nueva Zelanda exportan la tonelada en 2.800 dólares, teniendo similares matrices desde el punto de vista agroindustrial. O sea, ¿qué tenemos que hacer para llegar a eso? Y bueno, tenemos que poder transformar la mercadería en el campo. Y para transformando en el campo vamos a terminar con el hacinamiento y también vamos a lograr mejorar la competitividad de nuestro país. Y esto no es propio del argentino. De la Argentina es propio de casi todos los países que están en vías de desarrollo. Acá un poco volviendo a la lógica de empleos verdes y casi repitiendo lo que decía Daniel, ¿quiénes son los que tienen que interactuar para que esto se dé? Bueno, los actores sociales, la sociedad civil tiene algo que decir, mucho que decir, los gobiernos, nosotros, las empresas, pensar en la lógica de una transacción justa o de una transición justa hacia eso es imposible sin la comparecencia de todos, sin la comparecencia de la comunidad internacional, del gobierno en sus diferentes escalas, de las organizaciones de la sociedad civil, del sistema científico-tecnológico, de las universidades. No podemos... la sociedad tiene que construir y tiene que pedir gobernanza, no ley. Gobernanza es otra cosa, es algo mucho más complejo. Es nosotros pidiendo autorregularnos. Nosotros evitando, el concepto, me encantó el concepto de nativo sustentable que escuché también de Daniel, me pareció fascinante. Claro que si mi hija, que tiene 16, me ve tirar un papel por la ventanilla del auto, me pega un fierrazo en la cabeza, no sé qué es lo que hace. En otra época, la gente no tenía esto y hoy se está ganando. Ahora, lo tenemos que traducir. Y eso es ciudad por ciudad, metro por metro, barrio por barrio. La construcción de gobernanza no es una ley que se sanciona como un desideratum, como un objetivo. Sí, hay, y sobre todo desde la comunidad internacional, hay tratados, incluso algunos que son parte de nuestro texto constitucional, los PIDEX, los tratados sobre desarrollo, economía, sociedad, cultura, que exigen comportamiento, pero esos tratados se nos quedan chicos si no hay autorregulación, si nosotros mismos no nos controlamos, si nosotros mismos no atendemos a lo que nos pasa todos los días y no somos parte o actores del cambio. No en la China, en cada lugar, en nuestra casa, en las empresas, en nuestro trabajo, todos podemos ser trabajadores verdes, todos. Yo en mi oficina, ustedes en su casa, y entonces el concepto de empleo verde es un ejemplo que es mucho más trascendente que el empleo, digamos, pensar en el objeto. Digamos, si pensamos en el empleo verde desde el objeto, solamente los que generan energía, los que fabrican molinos de viento, los que transforman la basura, no, es la sociedad plena. La sociedad plena que tiene que vivenciar un cambio estructural, y ese cambio estructural realmente está a nuestro alcance, El fenómeno, yo insisto, el fenómeno del COVID creo que nos impactó y nos pegó en un tiro en un ojo. Acá, no sé si esta es la última filmina, después por ahí me encantaría tener un intercambio con quienes están en la sala. Arriba, acá a la izquierda, es un proyecto que fue financiado, es un proyecto de Kimball Musk, el hermano de Elon Musk, el dueño de Tesla. Bueno, hay un sueño de construir llamémosle, en el cinturón oxidado. El cinturón oxidado son los países, son los estados de la Unión que han dejado de ser competitivos en el mundo, y hay centenares de galpones, y esos centenares de galpones están casi abandonados. Bueno, construir en esos centenares de galpones
grandes fábricas de alimentos con la mayor tecnología, con robots que abonen y bueno, que le den de comer a la gente que vive en las ciudades, construyendo miles de puestos de trabajo. Esa empresa que fue financiada con una startup que se financió con 100 millones de dólares, hoy vale 3.000 millones de dólares en el mercado. Por supuesto que es en otra economía y en otra escala. Es posible, lo que digo, el modelo del huerto urbano no es un modelo alejado de la realidad. La agricultura extensiva es, digamos, la revolución verde está viniendo a ser suplantada por una revolución tecnológica. Hoy a lo mejor las herramientas que permitieron a la Argentina multiplicar su producción agropecuaria se van a ver vistas en crisis cuando a lo mejor cerca de las ciudades, para que se den una idea, en el área metropolitana de Buenos Aires, entre los productores de hortalizas y los productores de avícolas construyen una economía de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando del hasta el cuarto cordón del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué se radican ahí? Claro, porque el flete es corto. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para que las granjas de pollo no tengan que correrse porque están destrozando, porque no cuidan el medio ambiente, están destrozando el medio ambiente, los arroyos y las ciudades? ¿Cómo podemos hacer para que esa gallinaza que sale de esas granjas de pollo se transforme en un abono que utilicen o los productores de hortalizas del área metropolitana de Buenos Aires o los huertos que se puedan montar en los techos de todas las ciudades de esta macrorregión para que la gente tenga alimento y no lo tenga que traer desde tan lejos? Herramientas, tecnología hay. Acá hay algún mapa de calor de cómo se está produciendo en La Pampa. Acá hay un fenómeno arriba de una fotografía con una biotransformación. Estamos hablando de transformar justamente la gallinaza en humus en muy poco tiempo. El ejemplo de abajo es Usina Eco, que es una cooperativa de reciclado en Luján, y del otro lado, como contrafáctico, hay una cooperativa española, Son Energy, que mediante la metodología del crowdfunding viene fondeando el desarrollo de parques solares y vendiendo energía solar en España a gran escala. Empezó sí, de la mano de 3 locos, 4 locos, 10. Empezó desde gente que dijo, me descuelgo del sistema y empiezo compro paneles solares. Y bueno, construyó una industria. Y bueno, esa industria está destinada a florecer. No sé si hay bueno, acá hay parte, veo una granja flotante, hay inclusive en Holanda, hay no solo granjas flotantes, sino porque es un país que digamos que 3/4 ha sido recuperado del río. Acá vemos también una planta de energía fotovoltaica flotante, vemos un huerto, este huerto está hecho en Inglaterra, en una vieja especie de ciudad subterránea que estaba vacía desde la época de la Guerra Fría, y hoy es una enorme planta de producción de agroalimentos. Esto es un desarrollo en la Pampa Húmeda en la Argentina. Hay un galpón de porcinos justamente donde se está transformando los efluentes en gases magros, y bueno, por supuesto una cooperativa de reciclado que todos vienen a resignificar la lógica de trabajo y el planteo de empleo verde. Pero a mi criterio, vuelvo a lo que dije hace 3 minutos. Si yo en mi trabajo todos los días logro reducir el uso de papel, si logro gastar menos de aire acondicionado, si logro caminar o venir en bicicleta en vez de utilizar gasoil, le estoy dando una mano al planeta. Si todos los días planto un árbol, le estoy dando una mano al planeta. Y si invierto en proyectos de los tantos que hay de esta naturaleza, estoy dando una mano al planeta. El trabajo verde no solamente se limita al trabajo que uno hace
con las manos y tampoco está delimitado por sectores. Atraviesa totalmente a la sociedad. Bueno, cierro acá y me encantaría por ahí interactuar con algunos de ustedes si es que tienen alguna pregunta o quieren que profundice sobre algún concepto. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Florencia. Bueno. Bien. Bueno, yo te hago uno, Andrés. Bueno. Estamos justo con el tiempo porque... Sí, eso iba a decir, que estamos bastante justos con el tiempo. Gustavo, igual hacerle la consulta, si puede ser bastante breve la respuesta, si pasamos a la siguiente. Bárbaro. Mil disculpas, no sabía de tiempo. Y no me hagas una difícil, así no. A Gustavo que no me haga una pregunta difícil, así no quedo mal al final. Bastante mal debo haber quedado en la exposición. Perfecta. No, estuviste muy bien. Me van generando porque vos hablaste de Dinamarca. Y vos sabés que al lado, en Noruega es el número 1, el país número 1 en la tabla de Naciones Unidas de Desarrollo Humano. ¿Sí? Sí. O sea, Dinamarca, Noruega, Suecia, tienen una conciencia ambiental increíble. Te digo porque yo soy uno de los fanáticos del país de Noruega, justamente, por todo el desarrollo económico que ellos tienen. Mirá qué interesante el caso que planteas. Noruega tenía, digamos, era un país que tenía enormes, o tiene enormes reservas petroleras. Y esas enormes reservas petroleras no se las gastó, digamos, Todos los años construyó digamos, un fondo que le permite al país, o le va a permitir al país, ya le permite financiar proyectos. Podemos estar 20 minutos hablando de los proyectos que se están generando en Noruega. En general, todos los nórdicos como paquete trabajan de la misma manera. Pero bueno, el uso del petróleo no se dio porque el carbón se agotó, sino porque el petróleo era más eficiente y así va a ser sustituido el petróleo. Bueno, Noruega está preparado y tiene ese background, y así como en el caso de Noruega se está invirtiendo muchísimo con los resultados, digamos, financieros de su renta petrolera que se viene acumulando desde hace más de 30 o 40 años en beneficio de la población. Hay otros países, hay sucesos en los nórdicos que son interesantísimos. Nokia, que era un fabricante de botas, se transformó en la industria puntera en celulares. Dejó de serlo, porque vino, no sé, Apple o quien sea, y lo reemplazó. Ahora, ¿qué pasó? Al lado del hard de Nokia estaba Linux. Linux era bueno, Linux Trova lo conocen todos, no me voy a extender, pero a partir de los desarrollos que generó Linux, que es un sistema abierto que compite con Windows, nacieron centenares y fueron fundadas centenares de industrias relacionadas a la informática. Entonces, ¿qué pasa? Se construye la lógica esta de ecosistema virtuoso. Yo puse el ejemplo de Silicon Valley, que en realidad era un valle donde se cultivaban naranjas. Ahora, qué sé yo, lo que se cultiva es, no sé, tecnología, no sé, no me quiero extender, pero en los nórdicos que todos admiramos, hay una sociedad mucho más igualitaria y no se generan las situaciones del limbo, del infierno o del purgatorio que hemos visto, porque justamente hay reglas, y esas reglas son políticas de Estado a largo plazo. Me parece que por ahí va la cosa. Bien. Gracias, Andrés.